lamentablemente. Me siento más santo. Yo tengo ganas de bombardear Palestina. Ay, miren, apareció esta banderita. Qué curioso, ¿no? Demasiado, ¿no? Pues bueno, bienvenidos. Shalom. Shalom a todos. Este segundo especial sobre el sionismo. Una vez más, el doctor Armando Vallarino, ingeniero o próximo ingeniero en algo. El joven también próximo diseñador gráfico en algo. Luis Alanís, Armando Vallarino, futuro historiador del partido. Platón Muñoz y partido? del Revolucionario Institucional de algún partido. Ah, como Morena. El de Chivas Atlas. O de ok, perfecto. y el César. Y Chivas Atlante, más bien. ¿Chivas qué? Chivas Atlante. El futuro licenciado en física teórica, cuántica, metódica y sistema decimal. Sistema decimal. César. ¿Cómo se apellidas? César Rodríguez. Sánchez. César Sánchez Rodríguez. Pues bien, nos quedamos en el sionismo, parte 2. El sionismo en la Primera Guerra Mundial. Al final de la Primera Guerra Mundial, lo de los Rothschild que dominaban el oro. Y luego, ¿qué viene después de los Rothschild? Creo que nos hablan los Rothschild. Pásame el teléfono. Entonces, ¿qué con los Rothschild? Creo que ya pararon. No, sigue hablando. Bueno, Esa es la actitud. Exacto. Bien. Esa fue con los Rothschild. No, wow, increíble. Los Rothschild. Estábamos algo de calma después del Politécnico. Bueno, se termina la Primera Guerra Mundial en el 18. Se dan los tratados de Versalles. Pero bueno, ese sionismo moderno de. o sea, los Viene Rothschild, de 1800, ¿no? los Rothschild y los judíos europeos, tanto los que estaban en América, que son parte de las 13 familias, ojo, de hecho los Bush, los Roosevelt, Tan los poquito, Rockefeller. que si podía hablar un poco más fuerte porque no lo escuchaban en el video anterior. Ah. Levante la voz, por favor. Fue lo que le acaban de comunicar, ¿no? Ajá, exactamente. Adelante. Bueno, desde antes de la Primera Guerra Mundial ellos ya estaban posicionados ahora sí en las cúpulas de poder. Más fuerte. Cuando se hace en 1827, si no me parece, se hace la Primera Internacional. De hecho está en la pero la Primera Internacional no era simplemente de comunismo, sino que los dirigentes de la Primera Internacional eran parte de ¿cómo se llama? Un grupo judeo-masónico, que son parte de los que son los sionistas de los protocolos de Sion, de los sabios, rabinos. Cuando llega la Primera Guerra Mundial, todos ellos encontraron la gran, digamos, solución a cómo hacerse del poder mediante la guerra, mediante la acumulación de bienes, bancos, propiedades, producciones, que obviamente tienes en una Europa destruida y a las cuales le tienes que vender. Bueno, los Rothschild manejaban el precio de oro hasta 1917, que fue cuando termina la guerra, pero ellos imponían el precio al oro en el mercado mundial. Sale lo que es también los postulados de Carlos Marx, judío, pero de hecho los Rothschild junto con los Rockefeller fueron los que lo protegieron en su persecución en Europa. De hecho hasta había planes para traerlo a América. ¿A Marx? A Marx. Oh, por Dios, no. ¿Qué pasa? Entonces por eso llegaban muchos anarquistas aquí a América. Interesante su punto. De hecho, Bueno, sí. de hecho lo que es las 13 familias, después de lo que fueron los fundadores de Estados Unidos, que eran masones,
Se supone o se plantea que los masones son de origen pro-judeo-masónico, nada más que luego se contradicen ¿Que no y son cada los quien, escoceses? se supone que son los judeo-masones y después sale una subdivisión que son los francmasones que según están Que es la secta de la que coludidos. pertenecía, bueno, porque también hay cristianos como Isaac Newton, bueno, Los masones ingleses, ¿no? de Isaac Newton, Nada más que, de por Weber, ejemplo, nada más que en Francis ese Bacon, detalle Benito Juárez, no es Abraham Lincoln. no es digamos de todo como que la esfera de verosímil, poder más. o sea, no podríamos digamos tener Simón Bolívar también se quema. una aceleración al respecto por el hecho de que digamos los masones buscan lo que vendría siendo la iluminación o mediante el conocimiento encontrar la verdad o el camino. Como los Illuminati. Más o menos. Exactamente. Nada que por ejemplo si tú te enteras de un movimiento, no sé, sionista digamos, y tú estás viendo que va en contra de lo que vendría siendo el significado no sé, de la humanidad o de lo que tú quieras o que esperas, no es, ahora sí que se contradice. Pero bueno, 1913, cuando con Hoover, si no me parece, No, Hoover no, no es saca. bueno, el presidente de 1913 de Estados Unidos. Wilson, ¿no? Vamos a Wikipedia, ¿qué le parece? Ajá, sí. Adelante, ahorita yo le doy el dato. Al presidente le hacen firmar un acta en el cual le quitaban el derecho a los ciudadanos, o más bien al Estado, el derecho del tesoro de Estados Unidos. O sea, ellos, digamos, le quitaron al pueblo o al Senado la decisión de qué se va a hacer con el dinero público o las arcas de la nación. Se lo dan a lo que son estas familias judías que controlan los bancos, que posteriormente fundan el Fondo Monetario Internacional, Qué curioso. judíos. Qué curioso, ¿eh? Después se les hace, bueno, los Rothschild que manejaban lo que es la ¿Cuándo se creó el Fondo Monetario Internacional? Hasta terminando la Segunda Guerra Mundial. Ah, qué curioso. El presidente es Woodrow Wilson. Prosigue. De hecho, él redacta unas letras antes de su testamento Chingos, no los subió. No, que, más bien al hace contrario. la aceleración de que dice que no hay nada más que le haya pesado que haber firmado ese contrato. ese contrato o declaratoria en el cual cedían el derecho de los ciudadanos americanos a manos de banqueros. Por lo cual Henry Ford se enoja bastante y se vuelve un De hecho, antisemita. Henry Ford era Un antisemita antisemita de esos como las que ya no hay, fíjese. Henry Hitler. Henry Ford. No, De bueno, hecho, él apoyó a de Hitler. hecho, Henry Ford apoyó a Hitler. De hecho, él. También Walt Disney. Es lo que iba a decir Pero por también ejemplo, Walt Disney. Henry Ford mandó a hacer lo que es Y Coca-Cola. panfletos de dinero de su Coca-Cola bolsillo. De dinero de su bolsillo mandaba a imprimir lo que es Mi Lucha ¿En serio? y los protocolos de la selección. Oh. De hecho, Sí, Coca-Cola es patente alemana. ¿A poco? Sí. No mientas, Pero no que se mientas, llama alemana, mientas. Prosiga. bueno, Henry Ford, de hecho, hasta fue condecorado por el partido nazi como personas extranjeras o no alemanas por su contribución o dedicación al partido. no, al movimiento Al partido. judío. También IBM. Porque IBM. al final de cuentas le dio el una apoyo cosa a es ser antisemita y otra cosa es ser antisionista. Eso es cierto. Ahora, se da esto, el pacto que dices, acaba la Primera Guerra Mundial, el mundo cambia, en Italia llega Mussolini al poder, en Alemania se dan diversas revoluciones. Franco llega a España. No, pero eso es mucho después. Es que digamos que salió Bueno, en el 30, lo que es el movimiento nacional. Inglaterra sigue siendo El movimiento Inglaterra. nacional socialista, el socialismo o comunismo en Bueno, Rusia. Rusia. Lo que necesitaban ellos era, digamos, cómo tener el poder mediante. ¿Cómo tener el poder mediante un
más bien económico para cimentarse en el poder. Cuando forman lo que son los protocolos de los héroes de Sion, también se formula lo que es el manifiesto comunista de las internacionales que se celebraron. Oh, sí tienes razón. Después de ese sale Marx con su Capital, Las Capital. en el cual obviamente influencia o infecta a los hombres rusos. En este caso necesitábamos un antagonista en esta historia para poder darle cabida al capitalismo. Vladimir Ilich Ivanovich. Se funda lo que es, digamos, se da el huésped de infectar que viene siendo el Imperio Ruso, el cual después forma la URSS. Y por el otro lado se forja en América lo que es el capital. Y en Alemania se da el movimiento de Rosa Luxemburgo. Intenta mover a Alemania hacia el socialismo. De hecho, los Rothschild Pero vienen siendo aplastado. de origen judeo-alemán. ¿Dónde? Los Rothschild Ah, ok. son judeo-alemanes. Sí, igual que los... Si no son si es que no son venecianos, son... Tienen alemanes. casa o igual familia que es de Inglaterra, las cuales tenían mucha conexión. De hecho, cuando llega lo que es Adolfo Hitler, cuando empiezan a formular la creación de un estado judío en lo que es hoy Palestina, en Palestina en esa época obviamente no tenía tantos ciudadanos, llegan ellos como inversionistas comprando tierras. Obviamente el Estado de Palestina se la cede, compran hectáreas a nombre de los Rothschild. De hecho, en Jerusalén existe una avenida que se llama Rothschild. ¿Qué fue? El del 20, ¿no? Mucho antes del 20, desde 1867, si no me acuerdo. Maquiavélicos planes los que tienen. De hecho, si buscan pueden hasta ver cómo los Rothschild han hecho contribuciones al Estado. De hecho, ellos han construido su parlamento judío, ellos lo han financiado y lo han construido y se lo han donado a la nación, o sea, a la nación judía. Al Estado judío. Ajá. De hecho, si tú quieres entrar a Israel, hasta parece más nazi que nada. Para poder entrar y vivir ahí tienes que estar casado con un judío y ser aceptado por la sociedad. Tienes que tener, digamos, un acta de soltería o algo así, que no estás casado en otro estado. Tienes que hablar el hebreo. ¿Sí? Y Pues básicamente todo lo que, o precisamente lo que a Hitler no le gustaba desde es que, por ejemplo, hebreo, de que decían... ¿Y cuál es la cuestión? La cuestión más, no es graciosa en este asunto, es el hecho de que, por ejemplo, cuando Lenin muere y lo ocupa Stalin en el lugar, Judío también está. surge el dilema en todo el mundo, y es también lo que propone también Hitler y Stalin. Digamos, Stalin no lo hace ver tan obvio. Obviamente el dilema judío es un problema... ¿Un cáncer? Es un cáncer y es un problema internacional. Para cualquier movimiento de ideología, los ciudadanos tienen que ser, digamos, alinearse con la ideología o con el Estado. ¿Qué tienes? Si tú eres parte, digamos, de la URSS o vas con un sentido socialista comunista, todos se tienen que mover para allá si quieres pertenecer a ese grupo o si quieres mejorar el grupo. Le recomiendo que suba la voz porque la lluvia El problema, de hecho Stalin dice, el problema judío no es solamente como dice Hitler, sino el problema es de que ellos no se hacen responsables. No se hacen pertenecientes al Estado. No son pertenecientes. Sí, se juegan. Es así como te decía. Y Los actualmente judíos, sigue con ese problema, ¿eh? Sí. los judíos, por ejemplo, no tienen la necesidad de un país o decir así. Simplemente ellos se dicen judíos y tienen la libertad de moverse por todo el mundo diciéndose soy judío. Sin pertenecer a un país, tendencia política, lo que sea, simplemente soy judío. Sí, de hecho los judíos pueden entrar prácticamente gratis a Estados Unidos. ¿Sí? No necesitan muchas cosas.
Solamente pasaporte Con que digan que son judíos ya entran a Estados Unidos. Judío. Por esto de que el pacto que dijo de Woodrow Wilson, que pactó con los sionistas y Pero de hecho las 13 permitió familias, esa las 13 forma. familias estadounidenses, incluyendo a las Bush, son judíos. Los Bush son judíos. ¿Tienes papeles que lo comprueban? ¿Qué no Bush es mormón? No, son judíos. No, es que es presbiteriano. De hecho, hasta pueden comprobarlo. Si ven un billete de $1, o uno, que no me recuerdo, si tienen alguno. Ahorita lo saco. Vayan checando. Pero eso es más que nada Illuminati, ¿no? La pirámide del ojo que No, bueno, sí. Pero del otro lado, está el águila. Y encima del águila está hecha 3 estrellas que forman la estrella de David, que son la base El sionismo. de Estados Unidos, que ellos deciden quién es el próximo presidente, qué es lo que se va a hacer. ¿Y no? Sí. La cuestión judía. Stalin, obviamente, cuando empieza con su gulag y empieza a matar a los enemigos políticos, Stalin tenía campos de concentración. No lo puedo creer. Si Bueno. los peores campos de concentración vienen después de la Segunda Guerra Mundial, güey. ¡No es cierto! bueno, ¿qué pasa con los judíos en la URSS? Stalin lo que hace es encontrar una solución. Si los judíos no se alinean, entonces tenemos que sacarlos del seno de la sociedad. Crea un estado judío dentro de la propia URSS, en lo que es las colindancias de lo que es Mongolia, o sea, está en lo más alejado de la URSS. Mientras menos contacto tenga el judío con la base de la sociedad, mejor. ¿Es Stalin? Un judío, toda la extensión de la palabra. Hitler lo que hizo fue Ser amable. Básicamente, o sea, y de hecho viene en Mein Kampf, el objetivo de Hitler no era como que acabar con el pueblo judío. El objetivo de Hitler era llegar y romper madres en Rusia. Era lo que quería. No, bueno, sí. Que pusieron sí, trabas sí, y retrasaron administrativas, la de llegada a hecho, Rusia. Sí. De o sea, hecho, si gustan, puedo compartir el video donde habla abajo Hitler en las Abajo en las acerca de la internacional. Ah, Pero sí, no eso habla lo- de la eso lo internacional, vimos en el video pasado. no habla de la internacional comunista, sino habla de la internacional judía, del sionismo judío. Sí, En todo el he visto mundo. ese discurso. Habla del problema que se tiene en todo el mundo a la hora de integrar lo que son sociedades políticas. Pues ellos están así inmiscuidos en todo ello. No pueden, digamos, un pueblo tomar una decisión por cuestión propia, digamos, sin antes no verse inmiscuidos con los intereses de ellos. De los judíos. Disculpe que me interrumpa, vamos a hacer un pequeño corte para enlazar el video. Adelante. Prosiga. Bueno, está Stalin, está la cuestión judía y la creación del Estado judío en la propia Rusia. Hitler viene como respuesta a los planes que ellos tenían para la implementación de un Estado judío. Tú tienes a los judíos europeos, pero ¿cómo les dices vente o vamos a esta tierra y vamos a crear nuestro Estado judío? Obviamente los judíos europeos o del resto del mundo se sentían a gusto en donde estaban, en donde vivían, en el trabajo que ejercían. Obviamente no les ibas a sacar así nada más, oye, ¿sabes qué? Vente, aquí está más bonito. No. Llega Hitler como respuesta a este plan. De hecho, los Rothschild desde Estados Unidos, junto con la rama británica, hacen llegar dinero, no de manera directa, pero sino con intermediarios para financiar al partido nazi en Alemania. Obviamente a la postre Hitler se entera de todo eso y trata de eliminar a quienes ellos consideran traidores. Obviamente después de que se da esto, empiezan la implementación del siguiente plan, que es la eliminación y exterminación de todos los judíos.
Obviamente él lo hacía por el hecho de, ¿tú cómo sabes o cómo distinguir a un sionista de un judío? No se puede. ¿Cómo? Por ejemplo, Le preguntas, yo ¿no? les hablé, ¿Eres digamos, sionista? Exacto. ¿Eres judío? si recuerdan les hablé, digamos, de que existen dos ramas, los askenazis, que son los judíos, ¿Nazis? Hay judíos nazis. judío europeos. Sí hubo judíos nazis. Sí hubo judíos Los nazis. judíos europeos o los askenazi, que no son judíos en esencia, o sea, sino son de ascendencia, digamos, árabe, por decir así. Los europeos son aquellos, digamos, los judíos, ninguno de ellos tiene ojo de color, no son güeros, no son blancos, sino que el judío en esencia es de Narizón. cabello oscuro, narizón, como es el estereotipo Valle. árabe. No, No son tienen el argentinos. estereotipo árabe. O sea, Sí, porque en Argentina llegaron muchos judíos. Argentina y ustedes Chile. ven un árabe y ponen un judío al lado, no tiene gran diferencia, porque vienen de la misma rama. Los askenazis o los judíos europeos, que son estos sionistas, obviamente están diseminados por toda Europa. O sea, tú dices, tú Impuestos estás a de favor de poder. una exterminio o apoyas la... ¿El exterminio judío? No, apoyas la tesis de... ¿Apoyaste el holocausto? Es que, por ejemplo, Porque aunque al final de cuentas, dijeras... no solamente encarceló en los campos de concentración, no solo había Judíos. judíos. Gitanos. Pero es que, por ejemplo, Pero políticos. digamos, hasta podríamos ponerle con tu familia o tus amigos. Si Nos tú, pueden si, tú, encarcelar. si tú descubres, digamos, este plan o estos, ¿cómo dicen? Sectas ocultas o grupos, Ajá. y obviamente si están, digamos, encubiertos o son parte de un plan en el cual nadie más debe saber de él, tú llegas y te enteras, ¿no? Obviamente los tengo aquí, no me voy a preguntarles, oye, ¿tú eres judío sionista? ¿Eres sionista? ¿Cuáles son tus tendencias? Oye, ¿cómo te llamas? Dime, ¿qué es lo que piensas al Pero eso respecto? es sumamente subjetivo, ¿no? Porque fácilmente pudo encerrar a toda Europa. Obviamente dijo, no me voy a poner a adivinar o a preguntarle a la familia qué es lo que hace, a dónde va, con quién se junta, qué es lo que les ha dicho. Obviamente no me voy a poner a preguntarle todo eso. ¿Qué hizo Hitler? Simplemente, órale, todos. Pero se presta como que a que pudo haber encerrado a toda Europa y exterminarla. ¿Hitler? Ajá. No creo. Obviamente los judíos tienen un problema, que ellos al decirse judíos son como que se excluyen y forman un grupo dentro de la sociedad en la cual están. De hecho son vecinos, ocupan colonias enteras, cuales son casi enteramente judías. Hola, Tenemos Polanco. Polanco, Interlomas, algunas partes de Santa Fe que son así unidades habitacionales Judías. enteramente judías. Sí. ¿Sí? Entonces obviamente tú tienes que los judíos, como están muy integrados, dices, mira, ¿cómo diferenciar a un judío? Pues es así, tiene estas costumbres, órale, agárrenme a todos. Obviamente la sociedad dice, no, pues este es mi amigo, lo voy a contar, lo voy a ayudar. Pues órale también, pues, no sé, ¿Quién lo manda aquí meterse? Andar cuidando. Obviamente, por ejemplo, Hitler también descubre el plan que tiene, porque él en esencia lo que él quería era hacer una Alemania industrial, una Alemania Blanca. área o superior, pero al encontrarse con este dilema judío, que también es un problema muy grande, porque los judíos se dicen la ¿Raza pura? raza o el pueblo elegido por Dios. Que es como que lo mismo. Exactamente. Obviamente, Diferencia. obviamente se contradice el hecho de si ellos se dicen elegidos por Dios y yo soy de la raza aria, la raza superior, no puede haber dos. Entonces se debe de exterminar a la más débil, que es lo que él decía. Ya sea por el concepto sionista que tenía y el meollo que tuvo en el desarrollo de la Primera Guerra, en la Segunda Guerra, puesto que también porque todo esto también empezó por Bismarck. Otto von Bismarck. Otto von Bismarck era un asiduo oponente y
perseguidor del sionismo y de la cuestión judía en Europa. Obviamente en Alemania no pudieron, digamos, tener tanto cohesión o penetración en lo que es la sociedad, pues no se confiaba 100% en lo que es el judío. Bueno, más o menos, porque los bancos alemanes hasta la Segunda Guerra Mundial eran judíos los dueños. ¿Cuántos bancos no son Dueños judíos. Bueno, había que analizarlo en estos tiempos modernos. ¿Tú crees que haya... Ahora hay Citibank, el pleito es entre jeques, ¿no? No, esos güeyes están en otros pedos. Hay que analizarlo. Porque gran parte de la crisis del capital del 2009, porque esos dueños judíos de los bancos se les pues de hecho, cayeron. por ejemplo, la mayoría de los países con los que se ha tenido guerra en los últimos años han sido países en los cuales no tenía injerencia del Fondo Monetario Internacional, no había bancos judíos, no había empresas transnacionales. Por ejemplo, Libia, ¿no? De Muammar Gaddafi, Siria, todos ellos, digamos, tienen en sus constituciones apoyo hacia la nación y no tienen injerencia en el Fondo Monetario Internacional, sino que ellos tienen su propio banco, tienen finanzas públicas sanas, tienen a Putin que los apoya. Libertad de credo y otras cosas más. Nuevamente, si tú quieres dominar el mundo, no puedes, digamos, simplemente dejar a algunos zonas libres. Zonas libres, puesto que, digamos, es como decir, uno basta que no esté, digamos, que no esté de acuerdo para echar a perder el plan. Entonces el plan es concentrar al mundo bajo la misma visión sionista de gasta. Yo te doy, yo te vendo, hermanos. Y todo este operativo del sionismo del siglo XIX es apoyado por Inglaterra, como lo has mencionado, y se establece también en Estados Unidos, y estas dos grandes potencias van a ser vitales para que el sionismo se expanda por el mundo. El sionismo en América Latina, desde mi percepción, llega mediante Henry Kissinger, que expande la idea de explotar lo más que se pueda, lo que se puede explotar en beneficio de unos cuantos, y eso se va a llevar a cabo desde mi punto de vista con la llamada Operación Cóndor, que la suelo mencionar mucho, que es la conquista de América por Estados Unidos, a excepción de Cuba y de México. Eso es más que nada una ocupación judía, no tanto así como sionismo, porque el sionismo es precisamente ocupar Jerusalén. Bueno, pero dentro de esa concepción sionista está el conquistar el mundo. Sí, pero hasta que no... De hecho, la creación del Fondo Monetario Internacional la capital de en el Sion 37, es Jerusalén. Hasta que no llegue Israel hasta Jerusalén, van a empezar a... Sí, pero qué casualidad que cuando se hace el Estado israelita, quien dominaba en esas tierras era Inglaterra. Esas tierras eran de Palestina. No, es que lo que pasa es que... Bueno, igual y bajo la teoría de que los Rothschild tenían hectáreas ahí y fue que empezaron a... Pero es gracias a Inglaterra que los sionistas... Gracias a la creación de la ONU. La ONU dijo... bueno, fue la que dijo el Estado de Israel se hace. Sí, ¿por qué? Porque... Sí, pero mi pregunta es, ¿por qué se hace el Estado judío? Por el pacto y todas las deudas que tenía. No, lo que pasa es que De hecho, eso es realmente absurda, ¿no? Ajá, exacto. De hecho hasta lo dice el que era presidente de Irán, ¿cómo se llama? Anamibeyat. Ajá, él. De hecho hay una Es entrevista... presidente de Irán. Va a ser nuevo, de hecho. Se postuló otra vez, sí, ya creo. Pero bueno, él postuló, le estaban haciendo una entrevista a él, con gusto compartiré también, que porque él, bueno, lo consideraban muchos países occidentales en los cuales él había salido y hecho entrevista, que según él era antisemita o... Porque criticó el holocausto, o ¿no? pro-nazi. Por ejemplo, tenemos la Segunda Guerra Mundial, se dice que se mataron o exterminaron a 6 millones de judíos. Ya bajó Solo a 3, había 8 ya bajó a 3. Ahora bien,
La guerra en sí mató a más de 60 millones de personas. Sí, millones aproximadamente. No ha habido una Hasta nuestro investigación. heroico De hecho, Escuadrón dice- 201. de hecho, él también lo dice. Ajá. No se ha hecho una investigación a fondo de Ajá. quiénes fueron estos personas que fueron asesinadas, ya sea por cuestiones de civiles que fueron bombardeados, militares, personas desaparecidas. Y a los que han hecho investigaciones de la cuestión judía o de los movimientos secretos de Inglaterra y Estados Unidos sobre los intereses en esa época, han desaparecido o han cesado su investigación. De hecho, no se habla más que del exterminio o del holocausto judío, más no se habla de los cientos millones Que de murieron todo el mundo. que murieron en todo el mundo, Ajá. ya sea rusos, franceses, alemanes, de todo Europa en general. No se ha hecho investigación y no se ha dicho, no se ha expresado una palabra al respecto de qué pasó con estas personas. Si tanto le interesa, digamos, al mundo el holocausto, 6 millones de judíos, puta. O sea, murieron, digamos, 40, 55 millones de seres humanos, que acaso no es digno de investigarse. Digo, Se exalta más la nada más muerte exalta de los el judíos hecho en esa de que época son judíos. Sí. que las demás personas. Que está Exactamente. muy tendenciosa esa estadística, porque había, en 1939 había 8 millones de judíos en Europa. Y Se exterminaron a exterminaron 6. 6 millones de judíos. Eso nos da 2 un total millones. de 2 millones de judíos. 20 años después, con la explosión las estadísticas de explosión demográfica dicen que puedes duplicar tu población en alrededor de 10, 20 años. Ley de Malthus. Ajá. En 20 años, los judíos Se en pudieron Europa haber- no sé, se multiplicaron como conejos. Había 16 millones de judíos en 1975. Parecían chinos, 16 ¿no? millones de judíos. 16 millones de O judíos sea, de 2 a 16. en 25 años. Quiero revisar eso porque tan raro, ¿no? Ni en Chimalhuacán pasa. No, Ni en Ecatepec. Es una estadística sumamente tendenciosa decir que 8 millones de judíos. Igual y Pero ¿por qué se cree? O sea, ¿por qué crees que sea tendencioso? no sé, o sea, igual no hubo el exterminio que se pensaba. O Igual sea, están, este güey es. entonces ese güey se juntaba mucho con Abraham. entonces están satanizando mucho el holocausto Ajá. cuando realmente no fue tantas personas o tantos judíos los que murieron en Porque esa digamos, época. Ajá. si hubiera sido, digamos, Ese güey se llama Isaac. Chingue su madre. de hecho es así también, así, ese güey, ¿cómo se llama? Tan. Ese güey tenía los chinitos aquí. Y yo. Pero bueno, Es nos que- dieron a Magneto los judíos. Bueno, sí, realmente son A Stanley Kubrick nos dieron. cifras que se inflan y se le toman mucha importancia. Por ejemplo, si por 6 millones de judíos haces No sé un- cuántos cristianos no murieron ahí. digamos, No, ¿cuántos? nunca han importado los cristianos. Sí, exactamente. Son herejes. ¿Cuántos cristianos, Herejes, ¿no? ¿Cuántos cristianos supones que hayan muerto? Ahí. Los otros 52 millones. ¿Y por qué no se dice nada? Pues ahí está la Segunda Guerra Mundial, ahí estudialos. Juegan medalos, pues no. Esa es la cuestión. Pues, por ejemplo, se hace tanto alarde y tanto ruido por Pobrecitos judíos. 6 millones de judíos, o sea, tantas moscas, ¿verdad? Pero malditos. Y ahora matando palestinos ellos, Ahora así bien, como A diestra y si siniestra. fueran palomas, ¿no? ¿Qué hacen ellos? También hay la política del martillo o del yunque, como le dicen. ¿Qué hacen ellos? La cuestión de por qué, digamos, hacen sus guerras o bombardeos en Palestina es el hecho de, digamos, Quieren recuperar Jerusalén. aparte, pero lo hacen siguiendo este método. Si nosotros en una tierra o no podemos prevalecer, digamos, por las vías de la fuerza, a nadie le va a pertenecer digamos, tierra, mundo, lo que sea. Si yo no asiento mi poder o no crezco en determinado territorio, este territorio nadie lo va a tener. Por eso Israel tiene bombas atómicas, tiene su ejército. ¿Qué hace?
crea sus propios autoatentados, porque por ejemplo, ¿a quién le sirve de que te explote en el mercado un güey, digamos, Sí, sí. un terrorista? ¿A quién, digamos, quién en sana juicio se va a ir a suicidar con su propio pueblo? Mañana en la Escuela Superior de Bueno, pero hay excepciones, ¿verdad? Pero bueno, el terrorismo palestino es así de agarrar a jitomatazos a donde Pero es que, Cholita. por ejemplo, tiene su Voy a reventar naranjas. de hecho, en Irak, o sea, simplemente son acciones para mermar la moral de la sociedad Ajá. y para dar una excusa para la entrada o para... Antes de eso, La doctrina ¿por del qué, shock. Ajá. por qué generar el Estado de Israel justamente en un lugar donde ya había gente? Para provocar. ¿Por qué no? Y provocar- y provocar ahí Estado Islámico. estuve viendo un video al respecto, próximamente estará en los comentarios, Esperemos que siempre hemos prometido todo. en donde dicen, ¿por qué no en una región que estaba desocupada en las Galápagos o una región deshabitada en Norteamérica, en Groenlandia o... Siberia siempre es Sí, amistosa. sí, sí, o parte del archipiélago de Groenlandia, ¿no? O África. Hay muchos lugares. Hubieran en donde- mandado a los judíos a África, serían felices los negritos. Habría muchos lugares en donde poner o generar el estadio. El problema es estado- la cuestión. Judío. De Estados El Unidos. problema es la cuestión. Sheldon dice que en Durango, ¿no? Querían ponerlo exactamente cerca de Jerusalén. Bueno, nos quedan 2 minutos, les aviso. Bueno, la cuestión es el hecho Sí, de rápido. decir, para los sionistas o para los askenazí, los judíos. De hecho, esa es Indoeuropeos. la teoría de que dicen que realmente están ubicados ahí porque ancestralmente, hace como antes de que se generara la humanidad, los judíos estaban ahí. En la época de Java de Hot, ¿no? Sí, Ah, sí. Sí, simplemente es así de Bajo esa de lógica creencia nosotros de- podemos hacer el sionismo es la mexicano. tierra prometida. Así Sí, es la sí. tierra prometida por Dios. ¿Y a dónde vamos a ir? A Washington, D.C. No, pues como mínimo hay que chingarles Texas. Otra vez a Nuevo México. Sí, 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 o sea, bajo esa lógica nosotros podríamos reclamar ese territorio, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Ujú. Sí, digamos, ellos para eso. Y Mongolia debería exigir su territorio conquistado. Sí, porque definitivamente el territorio que está reclamando Israel como suyo dice que es suyo porque estuvo ahí hace como Muchísimo tiempo. 400, 500 años. Gente, tenemos que dar por concluir este programa. El segundo especial del sionismo. Si hay un tercero, será yo creo más adelante. Conclusiones finales, Bayarino. En 2 palabras. Ayuden. Conclusión final. Rápido. Es muy buena. Conclusión final mientras aquí la Toda la piensa. revelación, todo esto de... ¿Usted opinó de este video? No sabía yo tantas cosas que usted dijo. Pues, No nada se más. inmole mañana. Definitivamente, ¿qué datos trajo el ¿Qué César, datos eh? trajo? Yo diré, usted dice que hacen autoatentados y estas cuestiones, entonces Estados Unidos es un país sionista No me digas. y estos autoatentados, Estados Estados Unidos, Unidos es un estado sionista, apoya el sionismo y hace el estado de shock y hay autoatentados, Apoya el- ¿no? Es lo que yo rescato. Solo diré 11 de septiembre. Así lo dejaré y por mi parte sería todo. Cuando hablamos de ISIS. Próximamente. Hasta luego. ¡A Hot Bar!